Aquí comienza Red Más Noticias. Buenas noches. Lo que ustedes van a ver a continuación revela una faceta desconocida de lo que está ocurriendo en términos de información pública en los diálogos de La Habana, Cuba. Mientras el gobierno se ha mantenido en su propósito de no hacer públicos los pormenores de las discusiones, las FARC adelantan una fuerte estrategia de comunicaciones apoyadas con alta tecnología a nivel nacional e internacional. Lo más importante de estos videos que mostraremos a continuación es que la versión de las FARC es diferente a la que hasta ahora conoce el país en temas críticos como por ejemplo el referendo aprobatorio del acuerdo, la solución al narcotráfico y el inamovible de una asamblea constituyente. Este es un informe especial de Red Más Noticias. El primer video que van a ver ustedes demuestra el alcance de la diplomacia de las FARC y sus relaciones con ciertos grupos de la sociedad civil a nivel mundial. Partidos políticos, grupos estudiantiles y organizaciones de derechos humanos hacen parte de los interlocutores que ha cultivado la guerrilla durante el proceso en La Habana. Para los comunistas europeos, un saludo fraternal y bolivariano. Aprovechando las ventajas de la tecnología, la Delegación de Paz de las FARC trabaja intensamente en solicitar apoyo internacional a su causa con un norte claro. Una tarea muy importante es reivindicar el carácter político de las FARC y para que sea retirado de esa nefasta lista hecha por los Estados Unidos y aceptada por algunos países europeos como organización terrorista. Desde hace varios meses estrechan sus vínculos con los partidos comunistas europeos. Por ejemplo, estuvieron muy pendientes de las protestas en Grecia tras la crisis política de 2012. Este mensaje fue enviado a la KNE, la Juventud Comunista Griega, protagonista de los principales desórdenes. Luchamos de forma consecuente contra el intervencionismo imperialista de los Estados Unidos en la región. De nuestra parte, toda la solidaridad con el pueblo griego, su clase obrera, con su partido comunista, la KNE y todo el campo de la izquierda revolucionaria que confronta el capitalismo asesino y sus expresiones fascistas. Y enviaron un mensaje a la Conferencia de Paz de Estambul, Turquía, que se realizó en junio del año pasado y en la que se abordaron temas tan diversos como la paz en Oriente Medio y la brecha económica en el tercer mundo. Siéntanos a su lado. Las causas hermanas se entretejen y mantienen unidas en el imaginario y actuar popular. Los pobres de la tierra nos encontramos en la resistencia. Espero todas me puedan escuchar allá en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Pero además no descuidan el vecindario. Por ejemplo, el 25 de agosto del año pasado, realizaron un videochat con estudiantes de la Universidad de La Plata, Argentina, la misma que le concedió un doctorado honoris causa en periodismo a Hugo Chávez y de la cual egresó Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de ese país. Solo es posible buscar soluciones, llegar a acuerdos a partir de profundas transformaciones que permitan a nuestro pueblo, que permitan a colombianos y a colombianas, hombres y mujeres del país, jóvenes y viejos, que les permita vivir dignamente del trabajo, en paz, con justicia social y con soberanía plena. El 30 de julio de 2013, con ocasión de la Cumbre Internacional de los Pueblos sobre la Defensa de los Derechos Humanos en Cochabamba, Bolivia, enviaron un mensaje de solidaridad al presidente Evo Morales, cuando varios países europeos se negaron a dejarlo transitar por su espacio aéreo. Rechazamos el secuestro al que fue sometido el compañero presidente Evo por las autoridades de España, Portugal, Francia e Italia durante el pasado 2 de julio en su tránsito aéreo por el viejo continente. Este hecho señala el carácter lacayo y dependiente de las potencias de Europa Occidental. Quien está a cargo de estrechar los lazos y reposicionar a la organización es Rodrigo Granda, el llamado canciller de las FARC.
Y para hablar de este informe especial que hoy estamos presentando en Red Más Noticias, nos acompañan en la mesa de trabajo el día de hoy León Valencia. León, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muy buenas noches, Camila, y muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el exministro Álvaro Leiva. Doctor Leiva, buenas noches y bienvenido. Hola, Camila, es un gracias. placer tenerlo aquí. Muchas Nos gracias. acompaña Edulfo Peña, quien es editor político del periódico El Tiempo. Edulfo, hola, Camila, buenas ¿qué noches. tal? Bienvenido. Y Fernando Quijano, director del periódico La República. Buenas noches, Camila, ¿qué tal? A todos muchas gracias por aceptar la invitación y venir a discutir este informe especial que estamos presentando el día de hoy. Y empiezo por usted, León, y es estas relaciones internacionales que viene adelantando las FARC desde La Habana, Cuba, como lo podemos ver en estas videoconferencias. ¿Es nuevo o esto ya se viene presentando desde antes? ¿Se ha incrementado desde que están en La Habana o qué es lo que está pasando con las relaciones de las FARC con otros grupos políticos a nivel internacional? Son las viejas relaciones de las FARC con todos los partidos comunistas y los movimientos más radicales del mundo. Lo que pasa es que ahora tienen una tribuna especial, están en unas negociaciones de paz y eso pues catapulta sus comunicaciones y su tiempo para realizarlas. En La Habana pues hay una delegación muy grande y vemos cómo se han distribuido tareas. Es una delegación grande que puede todo el día hacer tareas diversas, mientras los que están en la mesa negociando, que es un grupo de 10, los otros están en una actividad política intensa. Esto lo posibilita la paz, porque yo supe de muy buena fuente que Fidel y Castro y los hermanos Castro siempre les dijeron a los de las FARC, dijeron, mientras ustedes vengan acá a negociaciones de paz, pueden hacer política. Si no vienen a hacer negociaciones de paz, no pueden hacerlo. Lo dijeron a Calarcá. Calarcá tuvo que desplazarse de México cuando se rompieron las negociaciones, un tiempo después de que se rompieron las negociaciones de paz del Caguán, se tuvo que desplazar de México a La Habana. Y allá le dijeron los Castro, usted, señor, si quiere estar en Cuba, debe estar en Santiago, no en La Habana, y debe tener una actitud política, una actividad política muy discreta y no pública como la que están haciendo ahora. El gobierno de La Habana les permite toda esta actividad política seguramente en medio de las negociaciones y eso lo están aprovechando a fondo. Doctor Álvaro Leiva, una de las cosas más interesantes de lo que vemos en estos videos a la comunidad internacional, este primer paquete de videos de este informe especial, es ese énfasis de las FARC en empezar a ser considerados actores políticos y dejar de ser considerados grupos terroristas. ¿Usted cree que después de estas negociaciones, independientemente del desenlace, ya ese estatus lo han ganado, se lo han adquirido? Pues yo me imagino que se trata de eso. O si no, no tendría ningún objeto buscar la paz. Sobre todo cuando se habla de la posibilidad de que participen en el quehacer político, inclusive a nivel de elecciones populares, para que vayan a los cuerpos colegiados. No se podría elegir a los terroristas. De tal manera que sobre eso, pues, en algún momento va a tenerse que revisar la posición del Estado, máximo cuando no hay una legislación universal sobre ni siquiera la definición de terrorista. Esa es una definición de tipo político que se hace a través de dos listas, una europea y otra a nivel de los Estados Unidos. Son unos poderes gigantescos y naturalmente después de lo que sucede con las torres, vienen unas revisiones desde el punto de vista conceptual de qué es y qué no es terrorista, pero en el fondo es una decisión de carácter eminentemente política. Y ese es el propósito final de este proceso de paz. Pero sí. En este momento, ¿usted no siente que las FARC están actuando antes de que se acabe el proceso de paz como interlocutores políticos frente a la comunidad internacional? Para mí esto no es nuevo. No sé cómo ustedes están descubriendo la pólvora. Eso es una cosa de vieja data. Yo me muevo por muchos sitios y la verdad es que uno ve los medios o se mete en internet, pero no de ahora con el proceso, sino de atrás. Nosotros somos unos grandes desinformados. En Colombia ni siquiera se leen los boletines de prensa que se producen todos los días. La literatura es abundantísima. Yo me muevo en un cierto sector que es muy propenso a analizar todas estas cosas y me voy de para atrás cuando mis interlocutores no han leído los boletines diarios o cuando por las mañanas oyendo la radio, al mediodía la televisión, por las noches los noticieros no aluden a cosas que ellos han manifestado en una cantidad de literatura.
entonces veo que sí hay una gran desinformación y hoy la sorpresa que a ustedes les suscita que esto esté ocurriendo es una demostración más, pero para mí nada de esto es nuevo, de ninguna manera. Seguimos hablando de las comunicaciones de las FARC porque el alcance de la red de comunicaciones de las FARC a nivel interno también es diverso y sorprendente. Sus mensajes llegan a foros de universidades públicas, privadas, cárceles, barrios populares y hasta convenciones de barras bravas del fútbol colombiano. Himno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército del Pueblo. ¡Atención! El 18 de junio de 2013, a través de correos humanos, las FARC hicieron llegar desde La Habana hasta las cárceles de todo el país mensajes para sus hombres presos, quienes, como se observan en estas imágenes, acuden a una formación para escuchar a Jesús Santrich, integrante de la Delegación de Paz. Convencidos de que por muy oscura que sea la prisión, no dejará de brillar la razón, tanto como lo ha cantado nuestro Julián Conrado. Y les aseguran a sus cuadros que sigan trabajando en la libertad de Sonia y Simón Trinidad, dos de sus más importantes líderes presos en Estados Unidos. Con Simón Trinidad, con Sonia, con Iván Vargas, con todos los nuestros que mantienen sus ideales en las mazmorras del imperio y del régimen o cualquier otro lugar de reclusión en las que han enclaustrado a los hombres y mujeres, a todos los hombres y mujeres que claman la paz. Desde La Habana siguen en contacto con organizaciones de base como en los barrios de Bogotá. Para nosotros es un honor y un placer poder conversar, no solamente con ustedes como pueblo colombiano del cual hacemos parte, sino particularmente del barrio Policarpa, que es ejemplo, que es cantera de revolucionarios. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa, la gente de arriba te detesta. Siguen haciendo presencia en las universidades públicas, como en la Nacional, por ejemplo, claustro al que enviaron este mensaje dirigido a estudiantes primíparos y antiguos de este semestre, y que fue proyectado en las aulas de clase. Alentamos y nos solidarizamos con el movimiento estudiantil que para el presente año tiene aún el reto pendiente de disputar al régimen un proyecto de educación superior al servicio de los intereses de las mayorías del pueblo colombiano, la necesidad de desalojar el edificio de arquitectura, el riesgo constante en la deteriorada torre de enfermería, el desplome del techo de la Facultad de Derecho y varios daños por lluvias en ingeniería y en química son muestra del balance nefasto sobre la infraestructura universitaria. El 12 de septiembre de 2013 hicieron presencia por internet en el foro Si las mujeres estuvieran en La Habana, organizado por la Universidad Javeriana. En el evento explicaron la importancia de la presencia femenina en los diálogos de paz. La participación nuestra aquí no es precisamente por una invitación de ustedes, sino porque escaneamos por la página y pudimos darnos cuenta que se iba a realizar el evento y quisimos participar. Incluso el 3 de agosto de 2013 enviaron un mensaje en video al Foro Juventudes, Fútbol y Sociedad, dirigido a barristas de fútbol en Bogotá, en el que reivindican a sus barras como una importante organización social. Desde las FARC-EP vemos con alegría los avances en el crecimiento y consolidación del barrismo colombiano como un movimiento social de masas. A través del aguante y del amor a los colores del club se canalizan las profundas desigualdades que aquejan a los jóvenes en los barrios de nuestro país. En las tribunas populares se manifiesta el carácter rebelde de las juventudes colombianas. Tampoco descuidan a los campesinos. El 19 de junio de 2013 enviaron un mensaje a la denominada constituyente del Sumapaz, que tuvo lugar en Fusagasugá y convocada por líderes de la región para exigir reformas estructurales al agro. Se trata de uno de los corredores estratégicos que las FARC nunca han podido dominar militarmente. Sabedores de la histórica rebeldía contra la injusticia y el oprobio de los habitantes de esta noble y generosa región de nuestra patria, estamos seguros que no puede ser sino estimulante y victorioso el resultado de la lucha que ya durante tantos años ha desarrollado el pueblo cundinamarqués. Incluso hacen videochats abiertos para que el público en general les pregunte sobre lo que está pasando en Cuba. Por ejemplo, en este del pasado 22 de julio enviaron un mensaje claro a movimientos de izquierda como la Marcha Patriótica y la Unión Patriótica. Todos estos movimientos tendrán que converger en un solo accionar que presione y exija ampliación democrática y mayor participación política de los colombianos como condición para ir avanzando en la
solución del conflicto principal de nuestra patria. Los principales miembros de la delegación producen un espacio en video quincenal llamado La Pura Verdad. En este, del 1 de abril de 2013, controvierte al ministro de Defensa. Gracias a la ofensiva de la fuerza pública, en el último año las FARC disminuyeron su capacidad terrorista en más de 1000 hombres en armas y una cantidad similar en milicianos o integrantes de las redes de apoyo al terrorismo. Las cifras del Ministerio de Defensa, en las que se dice cuántos farianos quedamos por exterminar, parecieran indicar que el señor Pinzón fuera el jefe de personal de las FARC-EP. Bueno, claramente esos son videos de las FARC y su edición y producción solo es competencia de ellos y por eso lo de la música de la Pantera Rosa con el ministro de Defensa, eso es idea de las FARC claramente y no de Red Más Noticias. Pero quiero hablar con usted, doctor Rodolfo Peña, un tema que decía el doctor Leiva al respecto. Obviamente no se conoce la pólvora con los comunicados de las FARC en video y en escrito. Pero sí estamos viendo que las FARC, lejos del calor de la batalla, están enviando mensajes a grupos muy selectos. Hablamos de universidades de izquierda, universidades donde tienen un grupo intelectual semejante o que se quieren o le quieren llegar a ellos, las cárceles colombianas. Las FARC de alguna manera están comunicando lo que está pasando en Cuba. El gobierno colombiano es completamente hermético, todo lo contrario. Le pregunto sobre el equilibrio informativo que debe tener ese proceso que se está viendo en La Habana, porque al parecer las FARC sí desean comunicarlo y lo están haciendo, cosa muy diferente a lo que está haciendo el gobierno colombiano. Un par de cosas. Las FARC son una organización militar, algunos creen que terrorista, en tránsito de hacer política. Y eso es como admitido. Digamos, mientras no se firme el fin del conflicto en La Habana, para las FARC va a tener vigencia la acción militar. Obviamente lo que la sociedad colombiana esperaría, la comunidad internacional, yo creo, es que se apure el proceso para que se ponga fin al conflicto armado mismo. Con eso debe terminar la guerra en Colombia de más de 50 años. Ahora, acuérdense ustedes que Humberto de la Calle, que es el jefe del equipo negociador del gobierno, siempre advierte sobre esto que no tenemos muy claro muchos. Es que uno es el rigor de la negociación, digamos en el encierro periódico que hacen, y otra es el discurso para las audiencias abiertas, para las galerías, para los micrófonos. Y hasta eso está prácticamente bien. Ahora, yo terminaría con esto. Yo sí preferiría, y hay muchos expertos que hablan de esto, verlos haciendo estas conferencias, mandando estos mensajes, que asesinando policías, poniendo minas quiebrapatas, destruyendo poblaciones como lo hacen en todo el país. Y yo creo que es una clara línea de lo que va a pasar. Hoy en el país mucha gente que estudia el tema ya comienza a hablar del posconflicto. Esto es parte del posconflicto, creo. De manera que yo también, sin ganas de coincidir mucho, no es que me alegre mucho coincidir con el doctor Leiva, pues yo sí creo que es que esto va para allá. Estamos comenzando a ver ya más a las FARC haciendo política que acciones militares y eso sería positivo. Y quizá entonces la pregunta, doctor Leiva, León Valencia, no sé cuál de los dos me la pueda responder, es ¿qué tanto cala este mensaje de la guerrilla de las FARC ya político a estos sectores sociales? Porque lo vemos en las barras del fútbol, los vemos en los barrios populares, en las cárceles. Ese mensaje, ¿qué tan buen recibimiento tiene dentro de la población que al final será la que le podría dar un apoyo electoral si llega a haber un acuerdo? No, yo creo que ellos en sectores radicalizados de la sociedad, en sectores muy críticos de la sociedad, logran una interlocución con ellos. En el grueso de la población, sobre todo en las clases medias y las clases urbanas, tienen poca penetración. Pues no tiene casi penetración nadie hoy en día, los políticos colombianos tampoco, pero ellos menos, digamos, porque el discurso, pues las necesidades y las demandas y la misma cultura hoy de masas que hay, es muy difícil de interpelar desde una guerrilla. La gente en realidad tiene muchas prevenciones y sobre la violencia y bien sobre todo el carácter depredador de esa violencia y tiene una prevención enorme. Yo creo que una vez vengan a la vida civil tienen posibilidades de una interlocución más libre con la población y seguramente tendrán que cambiar muchos discursos después de que vengan a la vida civil. Le ha ocurrido a todo mundo. A los que vinieron a las guerrillas de los años 90 nos tocó hacer el curso de la vida civil y de hacer otra interlocución. Todos tuvimos que aprender enormes cosas, tenemos que aprender a contar con la opinión pública, porque ellos, y ese es un defecto grande de la guerrilla colombiana hoy, no tienen la variable opinión pública en su cabeza.
no cuentan con que hay una opinión pública que se manifiesta de manera diversa y que siente de manera diversa y a la que hay que encantar, a la que hay que seducir, a la que hay que convencer, en la que los actos de fuerza no son tan efectivos para convencer. Doctor Fernando Quijano, como decía Adolfo hace un momento, Adolfo Peña, es mejor ver a las FARC haciendo este tipo de llamados políticos, haciendo este tipo de discursos, que poniendo bombas, asesinando policías, haciendo atentados terroristas. Sin embargo, lo que llama la atención de esta etapa es que lo están haciendo simultáneamente. ¿Usted cómo siente este discurso político cuando al otro día aparece una noticia de 2 policías torturados y asesinados a mansalva? Digamos, el tema, yo creo que Colombia todavía no ha asimilado lo que está pasando y todas las opiniones y todas las imágenes parecen como sacadas de hace 10 o hace 12 años, donde era recurrente el tema. Yo creo que el país ha cambiado. Hoy se puso un carrobombo, se dinamitó la carretera panamericana entre Cali y Popayán. Ese es el futuro, realmente ver esas últimas noticias que van desapareciendo, porque finalmente tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas, de ver unos guerrilleros, de ver unos personajes que están pidiendo un espacio público. Aquí hay 3 cosas. Uno, y que tiene que ver con el tema económico, el poder empresarial, el poder económico tiene que acostumbrarse a mirar estas cosas, y estas cosas que pueden sofocar democráticamente a algunos sectores de algunas regiones es absolutamente típico en el suroccidente colombiano. Si usted revisa lo que pasó de cara a las últimas elecciones en el departamento del Cauca, en el departamento del Huila, este tema de Buenaventura no es nada aislado. Usted se da cuenta que allá se vive un nuevo país donde este tipo de cosas sí tienen más eco. Es decir, cuando uno revisa que el departamento del Cauca, después de yo no sé cuántos años de tener 3, 4 senadores, ya no tiene ninguno. De que el departamento del Huila tuvo una recomposición política, de que lo que está sucediendo en Buenaventura. Entonces uno dice ojalá la noticia de que dinamitaron la Panamericana que une Cauca y Valle sea de esos últimos azares de guerra que estamos acostumbrados, y nos acostumbremos a ver estos discursos políticos en términos de Van Dyck, unos discursos totalmente dirigidos segmentando la población. A mí me parece que no nos deben generar mayor alarma, sino que esto es el país que se nos va a venir. Y tienen su espacio y para eso se está dialogando. Claro que sí. Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con el referendo. Mientras la mayoría de los colombianos piensan que será para aprobar o rechazar cada uno de los puntos negociados en La Habana, las FARC afirman que este será para darle plenas facultades al presidente para implementar la paz por decreto. En un videochat con estudiantes reunidos en la Universidad de La Plata, Argentina, el 25 de agosto del año pasado, los voceros de las FARC aseguraron que hay una confusión en torno al tema del referendo para ratificar los acuerdos en La Habana. Ese referendo no sería para refrendar cada punto de la agenda. Hasta yo me dejé confundir, porque los medios de comunicación y el gobierno nacional han dado a entender que el referendo va a ser para eso, para que el pueblo decida sí o no sobre cada punto de la agenda. Por el contrario, aseguran que el propósito del referendo es otro. El referéndum sería para decirle sí o no le damos facultades extraordinarias al presidente para aprobar decretos. Entonces, se nos hizo la propuesta de que la comisión que iba a redactar esos decretos, que en esa comisión iban a estar representados todos los partidos políticos y también una pequeña representación de las FARC. Presentan el referendo para una cosa, pero realmente el objetivo que tienen es otro. Es prácticamente como que nosotros nos embarquemos en apoyar una dictadura, y eso pues la verdad es que nosotros no estamos en condiciones de eso. En torno al tema de la dejación de armas, han hecho saber que no tienen la intención de entregar los fusiles luego de firmar los acuerdos. Y queremos que ustedes, compañeros y compañeras, lo tengan bien claro, no es la entrega de las FARC, en ningún momento se concibe como la capitulación. Cuando ya no haya necesidad de las armas, cuando ya se hagan los cambios estructurales necesarios para poder seguir haciendo política sin que sea uno objetivo militar, en ese momento las armas dejarán de ser necesarias y sencillamente pasarán al olvido.
pero ciertamente que no espere nadie la entrega, la capitulación de la guerrilla, porque hay que tener claro, la mesa de diálogos en La Habana existe, porque no hay ni vencedores ni vencidos en esta guerra que ya lleva más de 60 años. Y sobre este tema quiero preguntarle a usted, doctor Leiva, sobre esto que comentan las FARC, y es que el referéndum sería para darle plenas facultades al presidente para que él por decreto decida lo que se va a aprobar y no realmente que los colombianos sean los que votan. Usted dice que usted ya sabía muchas cosas, pero sin embargo lo que dicen allá en los videos es que en los medios de comunicación se dicen otras. Es decir, otra información es la que teníamos sobre el referéndum. Fíjese que no, eso lo comentamos alguna vez. Y eso lo alcanzó a sacar, por ejemplo, El Tiempo, cuando sale Timochenko y anuncia que el referendo no lo aceptan porque lo que se quiere es que se le entreguen unas facultades al presidente de la República, y evidentemente eso es así, yo tengo los textos. Mire, la memoria colombiana es absolutamente pequeñita. Sí, pero digamos María que Victoria Calle, la magistrada, es la ponente para el referendo que presentó el gobierno, que lo presenta por fuera de los acuerdos, por fuera de la agenda. Yo no sé si usted recuerda que ellos dicen suspendemos, suspendemos y se paran. Precisamente era porque había el acuerdo de no meter pero, doctor el Leiva, referendo. discúlpeme, yo lo interrumpo, y es, el gobierno para usted presentó el referendo diciéndole a los colombianos, lo que queremos es que le den plenas facultades al presidente de la República para que por decreto decida lo que va a pasar en La Habana. El doctor de la Calle y dos compañeros más de él le presentan inicialmente a 3 de ellos un referéndum que consiste en cederle facultades que no se han negociado todavía al presidente en un acto de confianza para que él las desarrolle a través de unos actos legislativos y decretos que yo no sé cómo calificar, creando un pequeño cuerpo, una especie de congresito, que sería el asesor del presidente, y que allí estarían unos señores de las FARC. El Congreso no desaparecería, pero algunos temas tendrían que ir al Congreso exclusivamente para que el Congreso dijera sí o no. Eso se supo en un momento determinado. Lo confirma Timochenko públicamente. Entonces, frente a eso, se toma la decisión de no señalar el para qué del referendo, y aparece un referendo, una norma que surte todo el trámite y que está hoy al control de la Corte Constitucional. Y la gente olvidó que el referéndum se había presentado, nunca supo para qué, ni cómo. Recuerdo detalles. En algún momento dado hay una llamada al presidente del Congreso, yo no sé si ustedes recuerdan. Claro que sí, a Juan Fernando Cristo. A Fernando Cristo, que dicen que quieren venir. Pero a explicar. discúlpeme, doctor. A lo que yo voy es a lo siguiente, que hay muchos temas como ese, que no más sino ir a las páginas de los periódicos, releer la declaración de Timochenko, y que son temas que habría que preguntar qué aconteció con ellos, porque la verdad es que la opinión pública pasa por encima de ellos en la medida en que los medios de comunicación no los ponen de presente con la importancia que ellos merecen para ser dilucidados. Doctor Pero eso Edulfo ocurrió, Peña. Camila, no le quepa la menor duda, eso es así. Pero sucedido eso, doctor Edulfo Peña, usted que le tiene el pulso a la opinión pública también, ¿usted cree que hoy en día los colombianos están pensando en un referendo en el que se le están dando facultades extraordinarias al presidente para aprobar lo que sea, y no en un referendo en el que se discute tema por tema? Mauricio, yo lo que quiero significar es que todavía hay una confusión jurídica respecto de cuál es la salida. La Constitución establece 3 formas de modificar la Carta, que es la constituyente, el referendo y el mismo Congreso. Hay confusión en La Habana sobre cuál es la salida jurídica para eso. Y el doctor Leiva, usted lo ven aquí, vive empeñado con algunos apoyos de La Habana de hacer constituyente, que ahora le comienza a sonar a mucha gente, claro. Cada vez que usted va en La Habana hay más noticias de la constituyente. Antes de ir a La Habana, yo escribí en su periódico un artículo largo, me dieron todo un pliego de fin de semana en donde yo digo 3 cosas antes de haber ventilado esto en La Habana y demás. La paz debe ser de Estado,
hay que conocer el hilo histórico para saber qué fue lo que aconteció y creo que se inicia un proceso constituyente. Yo creo eso, ¿yo qué puedo hacer? Y bueno, remato esto. En ese momento que yo lo visité a usted me dijo, eso no va para muy allá. empeñado en la constituyente, también en La Habana, entre otras cosas, por seguridades jurídicas. Para las FARC, al parecer no es suficientemente jurídicamente seguro un referendo que tendría el control no de ellos, sino del presidente y unos amigos. Entonces, ustedes quieren ir a la plaza pública a convocar a todo el mundo para que eso sea por una constituyente y que eso sea más favorable. Pero quizás Edu, fue algo que me parece importante aclarar, y es, entiendo la discusión que está teniendo usted con el doctor Leiva, pero el presidente y el gobierno le presentaron así el referendo a las FARC, es decir, porque los colombianos, si bien no tenían muy claro que el referendo era para darle plenas facultades al presidente y a unos representantes de los partidos para que decidieran lo que fuera sobre La Habana. Ese era más el referendo con el apoyo del presidente, pero de Roy Barreras, que resultó extemporáneo y que hoy es inútil. Hoy, jurídicamente, el referendo aprobado es inútil. No hay espacio ni tiempo por eso ni es materia. una vergüenza meter al país en una serie de cosas. El mismo Timochenko, no va a pensar que yo soy vocero de ellos. Yo soy una persona que cumple 30 años en mayo de estar vinculado a los procesos. Esa es una gracia bruta. Espero que me la festeje. Fuera de esa longevidad política, déjeme terminar. Sí, pero también queremos oír la opinión sobre el referendo del doctor León Valencia y del doctor Quijano. No, pero es para terminar nomás, porque es como yo soy enemigo, yo soy amigo del proceso. A usted le gusta la constituyente, claro, es una y a La Habana también le gusta la constituyente. Eso es una coincidencia. Bueno. Ahora vamos a hablar de la constituyente porque precisamente veremos lo que dicen las FARC sobre la constituyente, Mauricio. No, en este caso yo sí quiero, francamente, dejar sobre la mesa un interrogante para León Valencia y para Fernando Quijano. ¿Ustedes creen que el país está en este momento digiriendo o ha digerido la posibilidad de un referendo en el que se le dan facultades extraordinarias al presidente para decidir con un congresito lo que quiera sobre la paz? Doctor León Valencia. Yo creo que hay un tema de opinión pública difícil y yo creo que precisamente las partes, tanto las FARC como el gobierno deben calibrar mucho qué le van a someter a consideración al país. Yo creo que si en las condiciones de escepticismo que hay sobre la paz, hay que pensar mucho en el instrumento. Si es un referendo hay que preguntar de verdad yo creo que la pregunta es sí o no respalda las conclusiones de La Habana. Es la única manera de vender. Enunciadas. Enunciadas, pero... Acuerdo. ¿Sí? Enunciado el acuerdo, enunciado pero en bloque, diciendo sí o no. Pero sí o no, simplemente el acuerdo sin saber realmente qué fue lo que se negoció. No, es que va a haber una labor pedagógica anterior a porque una cosa, León, es preguntarle a la gente, ¿aprueba lo que se negocia en La Habana, sí o no? Sin que la gente sepa qué sea lo que se negocia. Le damos un cheque en blanco al gobierno nacional. No es posible, la gente está ansiosa de saber qué es lo que se está acordando en La Habana. En el momento en que se cierre el acuerdo, se firme, empieza una cosa de debate público impresionante, querámoslo o no. Los medios de comunicación van a tener que jugársela toda para poner eso en la cabeza de la gente, en la memoria de la gente. Y vendrá un acto referendatorio después de esa polémica y después de que el país lo conozca. Eso es una cosa. Otra cosa es que además de La Habana, porque La Habana no es el único factor de cambio en el país, no es el único factor que está enunciando cambios en el país. Aquí hay unas demandas de transformaciones enormes que se expresan en las encuestas, en los paros agrarios, en las redes ciudadanas. En un proceso largo, la sociedad tendrá que decir, oiga, estos congresos que hemos elegido son escenario para esas transformaciones que ya no son de La Habana, son transformaciones que está exigiendo la sociedad. O se abrirá un proceso reformatorio de la Constitución para hacer unas transformaciones sociales y si ese proceso es un proceso constituyente. Pero eso es otra cosa, eso es una cosa, porque aquí hay dos rumbos. Un rumbo es el de La Habana, las expectativas sobre la paz y los cambios que traerá La Habana, y otro es las demandas de la ciudadanía que no tienen nada que ver muchas veces con lo que se está discutiendo. Venga, doctor Quijano, yo sí le quiero preguntar sobre eso. Si el referendo llega a ser como lo están diciendo las FARC, tampoco no le jalarían así a ellos. Con partidos políticos y una pequeña delegación de las FARC, no le jalarían tampoco el referendo así. ¿Usted qué cree que va a pasar entonces? Lo que pasa es que en Colombia volvemos y caemos en un problema de imaginarnos, de opinar sobre el posconflicto sin haber salido del conflicto. Digamos, ese es un gran error, digamos, táctico. Y ahora se nos suma otro error y es el timing político. Digamos,
ponerle ahora si constituyente, si referendo a un gobierno que goza de baja popularidad y que le van a decir, oiga, es que le van a firmar un cheque en blanco al gobierno. No era lo mismo un gobierno con un 84% de popularidad a un gobierno con un 32% de popularidad. Entonces yo creo que en Colombia y en la política y en términos de opinión pública, cada día trae su afán. Y yo creo que tenemos que ir saliendo del caso de Bogotá, de las elecciones presidenciales, y hay cosas que hay que meterlas en el congelador. Primero, para no tirárselas, no pulirlas, que uno las puede dañar ahí. Entonces yo creo que el timing y cómo se juegue tanto los negociadores de las FARC como el gobierno, en qué momento verdaderamente ponen todas las cartas ante la opinión pública, de eso se va a determinar el verdadero posconflicto. ¿Me permite hacer una acotación brevísima? Sí, a lo señor, que tú, eso es exacto, estoy completamente de acuerdo. Agregándole que se están ventilando puntos que no se han aproximado aún en La Habana, porque son puntos que para bien o para mal se acordaron con el gobierno, que estamos en un punto completamente diferente. Precisamente ahí es cuando las FARC dicen, nos levantamos porque nos están definiendo un punto al cual no hemos llegado todavía. Que es el sexto punto de la agenda, que falta todavía. Correcto. Las FARC también exponen sus posiciones frente a la participación política y proponen una nueva Cámara Territorial que cambiaría el esquema actual del Congreso de la República. Las FARC han hecho saber con claridad que una asamblea constituyente es un inamovible político en los diálogos. Consideramos que la paz con justicia social solo puede configurarse a través de la refundación del país. Por eso, emerge con toda grandeza la Asamblea Nacional Constituyente, que hará posible sanar la honda herida que ha dejado la guerra y prevenir que el conflicto fratricida se vuelva a presentar. Pero su norte está fijado en que el sistema político se modifique sustancialmente hacia lo que denominan una democracia popular con consulta previa. Cuando hablamos de participación política, no solamente hablamos de participación política para la guerrilla, para los guerrilleros y las guerrilleras de las FARC-EP. Hablamos de participación política en un sentido amplio, una participación para todo el pueblo colombiano. Su propuesta incluye un escenario en el que los ciudadanos de a pie tengan poder real en cada decisión de Estado, desde el gasto de recursos públicos en los barrios hasta la explotación de los recursos mineros y energéticos. Se hablan de comités en los barrios, por ejemplo, pero también comités por localidades, y que esos comités tienen que tener una incidencia real en la política y un control también a las políticas que se llevan a cabo. Eso claro que es para el campo y también para las ciudades. Las FARC son partidarias de que el tema de participación en política no se limite a curules en el Congreso, sino que se estructure una nueva forma de participación regional. Esa Cámara Territorial tendría 3 representantes por departamento y tendría también representación directa de las comunidades indígenas, afrocolombianos y campesinas. En el tema del reconocimiento de las víctimas, su posición es clara. ¿Quiénes son las víctimas de las FARC? Bueno, la pregunta es bastante limitada, no permite una respuesta que recoja el espíritu de lo que está firmado en el acuerdo entre el gobierno y las FARC. Ahí establecimos como uno de los puntos que debemos abordar el tema de las víctimas. Estamos hablando entonces de un tema que le corresponde al Estado y a la insurgencia abordar, y ya es intenso el debate que se da en los medios de comunicación al respecto. En cuanto al narcotráfico, tema que se discute en la actualidad en la Mesa de La Habana, las FARC proponen la autonomía de los campesinos para cultivar y procesar industrialmente las hojas de coca, amapola y marihuana. El 2 de febrero las FARC hicieron llegar este mensaje a un foro campesino en el Cauca, en el que dejaron claro que para solucionar el tema del narcotráfico hay que pensar en cultivar controladamente y de manera industrial coca, marihuana y amapola. De manera especial, incluir a representantes de productores de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, a los consumidores organizados y a las instituciones especializadas. Pero la propuesta va más allá. Las FARC aspiran a que esos cultivos se hagan respetando la autonomía de las minorías, amparada en el uso ancestral de esas plantas. Comenzando por el respeto a los territorios afectados por dichos cultivos,
así como la autonomía de las comunidades, su gobierno y gestión, lo mismo que el derecho a la consulta previa. Se respetarán estas prácticas y los cultivadores determinarán la sustitución o el cultivo controlado por el Estado para el procesamiento artesanal e industrial de las plantas mencionadas. En Plata Blanca, la propuesta de las FARC consiste en que los campesinos puedan de forma autónoma cultivar industrialmente las plantas que son de base de droga procesada y para ello reivindica la necesidad de que el gobierno respete las zonas de reserva campesina. El gobierno está en el deber de reconocer dichas zonas de reserva campesina, pues la ley 160 de 1994 así lo ordena. Desconocemos el por qué esa obstrucción que se da para que se dé pleno cumplimiento a una ley que ya fue aprobada incluso por el Congreso. Ahí estábamos viendo, entre otras, las propuestas políticas en la primera nota de las FARC, y usted, Edulfo, estaba hablando de la constituyente. Y las FARC han mantenido y sostienen, incluso en algunos de los videos que tenemos, que ellos no se bajan de la constituyente, que eso es lo que para ellos llegaría al final del proceso de paz. ¿Usted cree que eso va a ser así o no? Yo creo que no hay inamovibles, que no va a haber inamovibles. Creo que todo va a ser objeto de negociación. Estamos entrando al tercer punto, quedarían 3 puntos de negociación. Yo haría una gran pregunta, y es si realmente las FARC están apostando políticamente al proceso, porque parecería a veces que tienen dudas. O sea, cuando hicieron lo que hicieron en octubre, apoyando estos paros y debilitaron tanto al gobierno del presidente Santos, que es su principal apoyo, uno pregunta esto, ¿para dónde va? Y ahora he oído decir en las últimas horas que preparan un gran paro para finales de abril, comienzo de mayo, en la que me inquieta mucho, me llama la atención que pueda también otra vez volver a debilitarse el gobierno del presidente Santos, que es su principal aliado para que las FARC avancen en el proceso político. ¿Para dónde van las FARC? ¿Para dónde van las FARC? No quisiera yo creer, y termino con esto, yo creo que van a hacer el proceso, yo creo que van a negociarlo, yo creo que estamos más cerca que nunca, hemos andado más que nunca en la negociación. Ojalá no nos van a sorprender como sorprendieron a Betancur en el 82 y a Pastrana en el 98. Doctor León Valencia, recogiendo la pregunta de Edulfo de para dónde van las FARC, uno esperaría que haga propuestas sensatas. Esa propuesta de darle autonomía a las comunidades campesinas para procesar no solo agrícolamente, sino también industrialmente las drogas ilícitas, ¿no es un punto de partida de negociación totalmente muerto? Sí, digamos que las FARC está en una labor de política y social muy intensa, al lado de la militar, pero incluso no tiene el mayor énfasis en lo militar. Nosotros que investigamos esto lo vemos en la campaña electoral. La campaña electoral y en los antecedentes de la campaña electoral se dedicaron a una labor organizativa y social en muchas de las comunidades. Tenía un manual que lo llamaban el manual de convivencia de las FARC, y ese era lo que difundían en todas partes. Esa labor política y social está ligada a unas consignas muy radicales, de una izquierda muy radical, digamos de una izquierda sesentana, una izquierda setentana, de una izquierda muy dura y muy ligada a los temas agrarios, a esos temas, y ese es el discurso de ellos. Con eso, ¿qué logran? Con eso logran mantener ese movimiento político y social que se ha radicalizado no solo por decisión de ellos, ni por ideologías, sino porque la sociedad colombiana no le ha abierto puertas a la concertación y a la negociación de reivindicaciones muy sentidas. El campesinado colombiano, antes, por el contrario, me parece un campesinado muy pacífico, un campesinado que no ha acompañado a la guerrilla, sino en sectores minoritarios. Después de ser tratado como es tratado el campesinado, como es marginado el campesinado, como es expulsado de la frontera agrícola a meterse en los cultivos de coca. Las negritudes, los indígenas, me parecen gente muy pacífica porque es que se les ha tratado muy mal. Y yo creo que ellos le apuestan, en primer lugar, la FARC está apostando a ese sector más radicalizado, más llevado por las circunstancias. Sí. Y esta propuesta que es fuera de todo contexto en el mundo, pues porque es que en Colombia es muy difícil siquiera legitimar el cultivo de coca y la producción de coca cuando ha aportado tanto dolor y tanta violencia en Colombia. Es que estos no son unos cultivos, no son los de Bolivia, no son los cultivos peruanos, es que nosotros hemos vivido
por cuenta del narcotráfico una tragedia inmensa. Entonces en Colombia es imposible. Así incluso históricamente, así hayan fundamentos profundos en la vida ancestral, es muy difícil venderle al país la idea de que esos cultivos van a ser legales cuando han aportado tanta violencia, cuando el narcotráfico está obligado a una cosa tan brutal de sangre. Permítame, yo lo interrumpo porque quiero preguntarle al doctor Leiva, que empezó esta discusión diciendo que llevaba 30 años de experiencia en los procesos de paz, es decir, ha vivido varios de los intentos de las FARC. Y Edulfo hacía una pregunta, que no sabe hacia dónde van las FARC y que puede pasar que nos den la sorpresa que han dado en otras oportunidades en el país. ¿Usted cree que eso es factible? No, lo que pasa es que aquí se está primero dialogando, que consiste en que uno oye al otro. Sí. En algunos momentos debatiendo, pero llega un momento en que hay que negociar, o sea, hay que ceder de lado y lado. Está bien que echen sus carretas, por decirlo así, parece legítimo, parece bueno. Pero esas carretas coinciden con lo que se está negociando en la mesa, porque básicamente, bien es cierto, y lo hablábamos con Edulfo, de lo que sucede en la mesa no sabemos nada. Sabemos lo que se conoce y lo que está diciendo la guerrilla de las FARC. ¿Coincide una cosa con la otra tema, o no? No creo, es decir, que hablen lo que quieran, es como los que dicen aborto. Entonces, uy, Virgen Santísima, coca, Virgen Bueno, vamos a ver qué es lo que proponen allí. Yo lo que creo es que sí se va a llegar a un acuerdo, pero no en los términos en que nosotros pensamos, un acuerdo completamente diferente. Yo, por ejemplo, creo que va a haber un cruce de referendo y convocatoria a la constituyente en un solo acto, porque la convocatoria de la constituyente implica una refrendación, a donde además se pueden meter unas preguntas. Esa es una opinión que yo tengo. Es una opinión. Ahí sabe que en el último video que pasa, a mí me llama la atención una cosa, y es el tema de las zonas de reserva campesina. En el discurso de las FARC, y coincido con eso, son discursos, y hay discursos que se echan por cañar, por lograr otro objetivo, los mensajes subyacentes, todo, y son unos expertos. Por ejemplo, que Calarcá le decía a las bases allá en los pueblos, les digo que no nos vamos a entregar. Convocar a las barras bravas es todo, quizás le hablo a Pedro para que escuche. Pero has tocado un punto neurálgico. Simplemente el de las reservas campesinas. Y hago una pregunta, y de pronto León, que es bien experto en el tema, ¿quién va a ser el alcalde de Toribío, de Jambaló, de Totoró, de todos, Tacuello es una vereda, pero digamos de todos estos municipios de la montaña del Cauca, ¿quiénes van a ser los alcaldes apenas les entreguen la licencia para hacer política? Quizás quién vaya a ser el gobernador del Cauca, quién vaya a ser el alcalde de Buenaventura. Entonces, lo que nos tenemos que ir preparando es que están abriendo un espacio político a través de unos discursos. Pero es muy importante lo que dices, porque la respuesta está en la historia. Mire, en el primer acuerdo de paz que se hizo entre las FARC y el gobierno en 1984, se fundó la Unión Patriótica. Resulta que la Unión Patriótica, y eso ya se olvidó en el país, obtuvieron 23 alcaldes de manera directa, ellos. 12 congresistas. Pero obtuvieron, ¿sabe cuántos alcaldes en coalición? 102 alcaldes en coalición. Gómez Méndez, el hoy ministro de Justicia, salió representante a la Cámara por Tolima en alianza con la UP. Y en las mismas zonas que hoy, porque son las zonas que se repiten. Son Urabá, Catatumbo, Caquetá, Nariño, Cauca, son Arauca, son el Bajo Cauca antioqueño, el nordeste antioqueño. Son todas las mismas zonas donde han estado siempre y donde obtuvieron 102 alcaldías y obtuvieron una representación parlamentaria. Y hay que evaluar qué hicieron en esas 102 alcaldías, y hay que evaluar en qué hicieron en esas 23 alcaldías. Están en las zonas mineras, en zonas de enclave, en zonas de gran producción agrícola, y son zonas claves de la economía del país. Son las zonas que seguramente están pensando para las zonas de circunscripción especial, porque es que también ellos dijeron, bueno, ahora vamos para unas zonas de circunscripción especial. Ya ese acuerdo está en la participación política. No están definidas las zonas. Aquí hay, pero están definidas que son 11. Camila, muy interesante, y es qué va a pasar con los resguardos indígenas. Aquí nos alarma y nos dicen que en las zonas especiales campesinas se va a poder producir industrialmente hoja de coca, pues eso de pronto es un discurso. Pero hoy, ¿qué
¿Qué poder tiene el Estado para ir y decirle en el resguardo de Ambaló, en el municipio de Jambaló, en el Cauca, que ahí no pueden hacer las cosas? Cuando vemos que los teatros del conflicto, particularmente en el suroccidente colombiano, se están acercando en esas zonas donde no se puede ni bombardear, donde no puede entrar, donde desarman a los soldados. Entonces yo creo que las zonas tácitamente ya existen y donde la mano del Estado no ha llegado. Nunca llegó la seguridad democrática. Entonces, ¿qué está pasando en esas zonas? ¿Qué está pasando en los resguardos indígenas? ¿Qué pasa en los parques nacionales? Me permite, Camilo, una observación también breve sobre lo del narcotráfico, que es el punto que se está negociando, y sobre el último segmento. Ustedes tienen que comenzar a conectar que hay una aceptación inclusive de Washington de que la lucha contra el narcotráfico a partir de la acción de fuerza fracasó, lo dijo el mismo Obama. Usted vio que el presidente Santos llevó a la OEA y a Naciones Unidas el discurso de aquí hay que hacer algo. Usted ve que hay 18 estados de Estados Unidos donde está legalizada la marihuana. Usted ve lo que está pasando en Uruguay. Aquí está pasando algo. Entonces que no nos sorprendamos con estos discursos, porque aquí, con el narcotráfico, con un poco de distancia con lo que dice León, sí, la coca aquí ha manchado de sangre, ya causa tantas muertas, 30, 40 años, pero algo va a pasar en Colombia también con el narcotráfico. Es que me hiciste la pregunta, pero no la pude terminar. Yo quisiera, me habló de los 30 años. ¿Me deja hablar de un años. personaje muy importante? Sí. Mire, uno de los personajes centrales de la ofensiva mediática de las FARC es la guerrillera holandesa Tanja Nikmaya. A ella hoy se conoce como Alexandra de Nariño. Ella es no solo una vocera de múltiples escenarios de las FARC, sino que también canta en homenaje a alias Tiro Fijo. Tenemos problemas de audio, entonces para probar el audio quiero hacer un viva al paro nacional agrario y popular. ¡Que viva el paro nacional y agrario! Ahora se llama Alexandra Nariño. Su holandés es cada vez menos holandés y su acento español es cada vez más paisa. Hasta yo me dejé confundir. Tanja, la holandesa que surgió como el ejemplo vivo del romanticismo europeo por la guerrilla, es hoy toda una ideóloga que tiene el respaldo de sus compañeros de la mesa. Ellos quieren una paz que significa el silencio de los fusiles para poder saquear de Colombia todo el oro, todo el petróleo, todos los recursos minero-energéticos que existen. Pero además se da ciertas libertades, como no vestir el camuflado, aparecer en la mayoría de comunicaciones vía internet y hasta interrumpirlas para ponerle un toque pícaro. Porque el nombre del barrio Policarpa siempre me despierta muchos recuerdos de mi gran amiga y camarada Mariana Páez. Su ascendencia es tal que hace una semana, con ocasión del aniversario de la muerte de Tiro Fijo, lideró el mensaje que la organización envió a todos los frentes y los guerrilleros presos a través de correos humanos. Para todos los guerrilleros, todas las guerrilleras que en este día están en la selva conmemorando la muerte del camarada Manuel, va mi abrazo. La holandesa homenajeó al mítico Tiro Fijo, haciendo gala de un talento que todos le desconocían: el canto. Manuel Marulanda Vélez, general de generales, como tú no habrá otro igual, legendario guerrillero, por siempre aquí. Y para ir cerrando, quiero empezar pues con las conclusiones y un poco hemos llegado y hemos conocido que no sabemos ni vemos tan comúnmente estos mensajes de las FARC, estos mensajes políticos, no es el común denominador que la gente los conozca, lo conocen ciertos focos de la población. León, le pregunto, ¿qué tan importante es que la gente hoy en Colombia empiece a conocer cuál es el discurso político de ellos? Es decisivo, porque en interacción con la sociedad ellos tendrán que cambiar. La sociedad también tiene que cambiar para recibir una gente que va a tener un discurso radical, que tiene derecho a tenerlo sin armas en la mano, pero también ellos tendrán que preguntarse. Cuento una anécdota rápida. Cuando yo fui a verle la celebración del 30 aniversario en Chile del golpe, un señor que había sido del Partido Comunista y era un dirigente muy importante del Partido Comunista, había sido secretario general del Partido Comunista y había estado en Rusia, había regresado y lo entrevistan. Él se había retirado de la política, estuvo 3 meses o 4 meses en la política y se retiró. Es Luis Corbalán y le pregunta al entrevistador: señor Luis Corbalán, ¿usted por qué
siendo una persona tan importante en el Partido Comunista, siendo una persona tan importante en la sociedad, se ha retirado de la política. Él dijo una cosa: mire, yo llegué a Chile y empecé a proclamar mis ideas, que eran las viejas ideas que yo me había llevado de acá, y me di cuenta que eso no le decía mucho a la gente, y entonces pensé, bueno, tengo dos alternativas, o me retiro de la política o cambio de ideas, y pensé, yo ya estoy muy viejo para cambiar de ideas, entonces me retiro de la política. Ese para mí es un ejemplo vivo de lo que se encontrarán las FARC acá con su discurso. Tendrán que interactuar con esa sociedad que les reclamará un cambio de ideas. También esa sociedad tendrá que cambiar para su oído, para oír a esta gente que legítimamente puede hacer política sin armas en la mano y que no permita a la sociedad colombiana que los maten por eso, que los estigmaticen por eso, porque tienen todo derecho a decir lo que quieran en la vida civil. Y lo mismo para usted, doctor Leiva, esa misma conclusión, esa misma pregunta. A mí me parece bien que canten, y que bailen, y que hablen, y que griten, y que se abracen y manden mensajes. Esa es una forma de hacer política, que es mucho mejor que hacer la guerra. Pero quiero terminar algo muy rápidamente. Sin los Estados Unidos en la mesa no habrá solución, no nos digamos mentiras. Ellos le preguntaron al gobierno, ¿en dónde están los americanos? El señor presidente, cuando estuvo con Obama, lo invitó a que estuviera en la mesa. Ahí hace falta ese ingrediente. A propósito de los 30 años, yo los tuve sentados en Costa Rica, el Departamento de Estado, con las FARC hablando de este tema. Y tengo las actas ya desclasificadas, amablemente la embajada me las entregó. Con mucho gusto yo se las pongo a... Muchas gracias. Pero la verdad es que este es un proceso difícil, se va a demorar, hay unos puntos inamovibles, hay que saberlos abordar, y para eso se requiere una visión de Estado y naturalmente una comprensión de lo que se quiere y sobre todo qué país queremos para que realmente no haya un conflicto de esta naturaleza que es mucho más grande de lo que la gente piensa. Y ahora la pregunta aquí a mis colegas, a los representantes de los medios de comunicación, de la prensa escrita. ¿Es importante darle cabida dentro de los medios a esas propuestas políticas que hacen las FARC hoy, que están sentados en la mesa y tienen algo que decir frente al país que ellos consideran deberíamos tener? Lo deben hacer los medios de comunicación todos, pero sobre todo los colombianos se tienen que acostumbrar a verlos. Mira, Camila. Pero poco lo estamos haciendo. Y yo prefiero ver al doctor León ahí sentado en esa esquina que cuando estaba en la guerrilla. Yo prefiero verlo aquí y eso es lo que hay que hacer con la otra gente. Porque es que poco vemos esas propuestas. No te podría ver, bueno, ahora. Puedes almorzar conmigo. Y hemos almorzado varias veces, prefiero verte aquí que allá. Pero Edulfo, usted que hace parte del periódico. Puedes ver, los guerrilleros no son ningunos tontos. Usted es quizás pues, el editor político del periódico más importante del país, que es el periódico El Tiempo. ¿Por qué no tiene tanta cabida, digamos, si ya tenemos que acostumbrarlos a ver a los guerrilleros de las FARC como actores políticos, esas propuestas que hacen? ¿Por qué tenemos que acudir a estos videos que se mandan a ciertos sectores populares y no lo conocen todos los colombianos? Lo estamos haciendo, lo hacemos regularmente, pero tenemos algunas precauciones como esta, Camila. Queremos estar seguros de no contribuir a la especulación, que es distinto. Digamos que entendemos que el proceso de La Habana tiene un rigor que debe ser bien llevado, que no debe generar falsas expectativas, que debe ser muy responsable, y el periódico El Tiempo, con nuestro director, con Roberto Pombo a la cabeza, tomó la decisión en un momento que para el periódico es más importante el rigor y el respeto y la atención del proceso que cualquier especulación. No nos vamos a aventurar en especulación. Esto es muy importante para el país, Camila. Esto nos puede llevar a dejar 50 años de guerra atrás o asumirnos yo no sé cuántos años más en el conflicto. Entonces, desde el periodismo queremos contribuir de manera responsable con el rigor. Pues doctor Edulfo Peña, colega periodista, yo a usted, doctor Quijano, es que no lo voy a despedir porque usted se queda aquí con nosotros. Pero venga, yo le quería decir una cosa finalmente al doctor Reina y a Camila. Ojalá nos acostumbráramos, a mí lo de que a Tania Nickmeyer cantando una vieja trova ahí como mucho Silvio Rodríguez, me sorprendería más si fuera un reggaetón o un tema de champeta donde que conecte más. Y seguramente al doctor, un ejemplo hipotético, Fernando Londoño, quizás en 5 años le toque que seducir a Tania para que sea comentadora de su programa de radio. Es decir, esa es la Colombia que se construye y esa es la Colombia que todos tenemos que apostarle. Y obviamente los medios tenemos que contribuir con nuestro granito de arena. Pues a nuestros invitados de hoy, al doctor Álvaro Leiva, muchas gracias, León. Gracias por haber estado con nosotros, Edulfo. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias por haber venido.